La llamada de Natalia llegó un martes por la tarde mientras yo estaba en una reunión de presupuesto revisando los números del tercer trimestre. Mi teléfono vibró 3 veces consecutivas, lo que significaba emergencia según nuestro código de amistad de 15 años. Disculpé salir de la sala de conferencias y contesté con el corazón ya acelerado, porque Natalia nunca llamaba 3 veces seguidas a menos que algo realmente grave estuviera sucediendo. Lucía, su voz salió quebrada al otro lado de la línea. Necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Mi nombre es Lucía Martínez. Tengo 32 años y trabajo como directora de marketing para una firma de consultoría tecnológica en Barcelona. He construido mi carrera desde cero, comenzando como pasante hace 10 años y ascendiendo metódicamente a través de cada nivel hasta llegar a la posición que ahora ocupo. Gano un salario de 6 cifras, tengo un apartamento en el Eixample que compré yo sola, y mi vida profesional es exactamente lo que siempre soñé que sería. Pero mi vida personal es una historia completamente diferente. Hace 2 años, mi relación de 5 años con Andrés terminó de la manera más devastadora posible. Él era todo lo que yo pensaba que quería, exitoso, ambicioso, encantador en las cenas familiares y perfecto en el papel. Habíamos hablado de matrimonio, de comprar una casa juntos, de toda esa vida convencional que se supone que debes desear cuando tienes 30 años y una carrera establecida. Pero entonces descubrí los mensajes en su teléfono, las reservas de hotel que no correspondían con sus viajes de negocios, y toda la cuidadosa mentira que había estado construyendo durante al menos un año. La ruptura fue brutal. No solo perdí al hombre con quien pensaba que compartiría mi vida, sino que también perdí la versión de mí misma que había invertido tanto en esa relación. Durante meses después, me sumergí en el trabajo, rechacé invitaciones sociales y básicamente me convertí en una versión funcional pero emocionalmente congelada de quien solía ser. La única persona que me mantuvo cuerda durante ese tiempo fue Natalia. Mi mejor amiga desde la universidad, la persona que conocía todos mis secretos, mis inseguridades y mis sueños. Natalia había estado ahí en cada momento importante de mi vida adulta, cuando conseguí mi primer trabajo real, cuando firmé la hipoteca de mi apartamento, cuando Andrés me rompió el corazón. Ella era más que una amiga, era prácticamente mi hermana. Natalia había tomado un camino muy diferente al mío después de la universidad. Mientras yo escalaba la escalera corporativa, ella había intentado convertirse en influencer de estilo de vida, persiguiendo el sueño de vivir de sus redes sociales. Había algunos periodos de éxito moderado, colaboraciones ocasionales con marcas menores, pero nunca el gran avance que ella constantemente prometía que estaba a la vuelta de la esquina. Durante años, yo había sido su red de seguridad financiera de formas que se habían vuelto tan normales que apenas las notaba. Un préstamo aquí para cubrir el alquiler cuando una colaboración se caía. Dinero allá para comprar equipamiento nuevo porque necesitaba mejorar la calidad de su contenido. Inversión en su vestuario porque las marcas solo trabajaban con influencers que tenían cierta imagen. Había perdido la cuenta de cuántas veces había transferido dinero a su cuenta con la promesa de que me lo devolvería cuando llegara su próximo gran contrato. Pero esa tarde de martes, cuando la escuché sollozar al teléfono, ninguna de esas transacciones pasadas importó. Natalia estaba en problemas reales, y yo haría lo que fuera necesario para ayudarla porque eso es lo que hacen las verdaderas amigas. Es la agencia de cobros, dijo entre lágrimas. Van a embargarme todo. Las tarjetas de crédito, los préstamos personales, todo se ha salido de control. Estoy a punto de perderlo todo, Lucía. Mi apartamento, mi coche, mi reputación. Si esto se hace público, mi carrera como influencer está acabada. Me senté en el pasillo fuera de la sala de conferencias, mi mente ya calculando números y soluciones. ¿Cuánto debes exactamente? El silencio que siguió fue largo y denso. Podía escucharla respirar entrecortadamente del otro lado, reuniendo el coraje para decirme la cifra que claramente la aterrorizaba pronunciar. 100.000 euros, susurró finalmente. Lo sé, es una locura. No sé cómo dejé que llegara tan lejos. Los intereses se acumularon, y seguí sacando más crédito para pagar lo anterior, y ahora todo ha explotado al mismo tiempo. Mi estómago dio un vuelco. 100.000 euros no era una suma pequeña, ni siquiera para alguien con mi salario. Era casi todo lo que tenía ahorrado, el fondo de emergencia que había construido meticulosamente durante años de sacrificar vacaciones y lujos.
pero mientras procesaba la magnitud de lo que me estaba pidiendo, miré a través de la pared de vidrio de la sala de conferencias donde mis colegas seguían discutiendo presupuestos y proyecciones, y me di cuenta de algo fundamental sobre mí misma. Siempre había sido la persona que resolvía problemas, que encontraba soluciones, que hacía que las cosas funcionaran. «Dime qué necesitas que haga», respondí, y en ese momento sellé mi propio destino sin siquiera darme cuenta. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de reuniones con abogados, llamadas a compañías de tarjetas de crédito y transferencias bancarias que hicieron que mi gerente de cuentas me llamara para confirmar que no había sido víctima de fraude. Pagué cada una de las deudas de Natalia, consolidé todo en un solo préstamo bajo mi nombre con un interés mucho más bajo del que ella había estado pagando, y básicamente la rescaté del desastre financiero que había creado. Natalia estaba agradecida, o al menos eso parecía. Lloró cuando firmamos los últimos papeles, prometió que esto era un punto de inflexión en su vida, que finalmente iba a ser responsable y a tomar su carrera en serio. Me dijo que era la mejor amiga que alguien podría tener, que nunca olvidaría lo que había hecho por ella, y que me pagaría cada centavo con intereses en cuanto pudiera. Establecimos un plan de pago. Ella me transferiría 500 euros al mes, que no era mucho considerando el total, pero era lo que podía permitirse con sus ingresos inconsistentes. A ese ritmo, tardaría más de 16 años en pagarme completamente, pero yo estaba dispuesta a ser paciente. No se trataba del dinero, me decía a mí misma. Se trataba de ayudar a alguien que amaba a salir de un hoyo que había acabado por desesperación y malas decisiones. Lo que no anticipé fue cómo esta transacción cambiaría fundamentalmente nuestra amistad. Algo se había roto en el equilibrio de poder entre nosotras, aunque ninguna lo admitiera abiertamente. Yo ahora era su acreedora además de su amiga, y esa dinámica envenenaba cada interacción de maneras sutiles pero innegables. 3 meses después de que pagué sus deudas, Natalia publicó en Instagram fotos de un fin de semana en Ibiza. La vi sonriendo en yates, bebiendo champán en clubes de playa y usando ropa de diseñador que claramente no podía permitirse si supuestamente apenas tenía dinero para pagarme. Cuando le pregunté al respecto, su respuesta fue que había sido un viaje de trabajo, todo pagado por una marca que estaba considerando trabajar con ella. Tragué mi incomodidad y le creí, porque eso es lo que quería hacer. Quería creer que mi amiga estaba siendo honesta, que estaba haciendo un esfuerzo genuino por reconstruir su vida, y que eventualmente recuperaría mi dinero. Pero una pequeña semilla de duda se había plantado, y con cada nueva publicación de su vida aparentemente glamurosa, esa semilla crecía un poco más. 6 meses después del rescate financiero, Natalia me llamó con noticias emocionantes. Había conocido a alguien. Un hombre maravilloso que la entendía, que apoyaba sus sueños y que la trataba como la reina que siempre había merecido ser. Me contó sobre sus citas románticas, sobre cómo él la sorprendía con regalos y aventuras, y sobre cómo finalmente se sentía valorada de la manera que yo nunca había logrado hacer que Andrés me valorara. Me alegré por ella de forma genuina. Después de todo lo que había pasado, Natalia merecía ser feliz, y yo deseaba sinceramente que encontrara el amor que claramente había estado buscando. Le pedí que organizáramos una cena para que pudiera conocer a este hombre misterioso que había capturado su corazón de forma tan completa. La cena estaba programada para un viernes por la noche en un restaurante nuevo en Elborn que había estado queriendo probar. Llegué temprano, nerviosa de la forma en que te pones cuando conoces al nuevo novio de tu mejor amiga, preguntándome qué tipo de persona sería y si estaría a la altura de la descripción casi mítica que Natalia había pintado. Los vi entrar juntos antes de que me vieran a mí. Natalia estaba radiante, riendo de algo que él había dicho, su mano entrelazada con la de él de una manera que hablaba de intimidad y comodidad. Él era alto, con ese tipo de confianza casual que viene de nunca haber dudado de tu lugar en el mundo. Llevaba una chaqueta que reconocí como cara incluso desde la distancia, y su postura era de alguien acostumbrado a ser el centro de atención en cualquier habitación. Y entonces giraron hacia mi mesa, y mi mundo entero se congeló en un instante de horrible reconocimiento. El novio de Natalia era Andrés. Mi Andrés. El hombre que me había roto el corazón 2 años atrás. El hombre con quien había planeado un futuro. El hombre cuya traición había casi destruido mi capacidad de confiar en nadie. Por un momento pensé que debía estar alucinando, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos, y vi el flash de reconocimiento seguido rápidamente por algo que parecía incomodidad mezclada con desafío.
Natalia seguía sonriendo, completamente ajena a la bomba que estaba a punto de explotar en su feliz burbuja. Lucía, gritó, acelerando el paso hacia mí. Estoy tan emocionada de que finalmente conozcas a mi novio. Este es Andrés. Me puse de pie automáticamente, mi cuerpo funcionando en piloto automático mientras mi mente se esforzaba por procesar lo que estaba sucediendo. Andrés extendió su mano para estrechar la mía, y en su rostro había una expresión que claramente decía que esperaba que yo mantuviera la boca cerrada sobre nuestro pasado compartido. Encantado de conocerte, dijo con esa voz suave que una vez me había hecho sentir segura y amada, y que ahora solo me provocaba náuseas. Miré a Natalia, buscando alguna señal de que esto era una broma elaborada o una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Pero ella solo me miraba con esa expresión esperanzada y nerviosa de alguien que desesperadamente quiere que su mejor amiga apruebe a su nuevo amor. Ya nos conocemos, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente plana incluso a mis propios oídos. Andrés y yo salimos durante 5 años. El color se drenó del rostro de Natalia en un instante. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin que saliera ningún sonido, como un pez fuera del agua luchando por respirar. Sus ojos volaron entre Andrés y yo, buscando desesperadamente alguna explicación que hiciera que esto tuviera sentido. ¿Qué? Su voz salió como un susurro estrangulado. No, eso no es posible. Andrés, dime que no es verdad. Él tenía el descaro de verse incómodo pero no particularmente arrepentido. Lucía y yo tuvimos una relación hace mucho tiempo. No pensé que fuera relevante mencionarlo. ¿No relevante? La voz de Natalia subió una octava. ¿No pensaste que era relevante mencionar que saliste durante 5 años con mi mejor amiga? Los otros comensales en el restaurante comenzaron a mirar en nuestra dirección, atraídos por el drama que claramente se estaba desarrollando. El mesero que se había estado acercando a nuestra mesa hizo una retirada estratégica, evidentemente decidiendo que este no era el momento ideal para tomar nuestro pedido. Me senté lentamente, mi mente todavía tratando de armar las piezas de esta pesadilla. Cosas que no habían tenido sentido comenzaron a encajar con una claridad horrible. La forma en que Natalia había sido evasiva sobre cómo había conocido a su nuevo novio. El hecho de que después de meses de hablar sobre él constantemente, esta era la primera vez que yo realmente lo vería en persona. La manera en que ella había evitado cuidadosamente mencionar su nombre en nuestras conversaciones previas, siempre refiriéndose a él solo como su novio o ese hombre maravilloso. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Natalia se dejó caer en la silla frente a mí, luciendo como si estuviera a punto de vomitar. 7 meses, susurró. Nos conocimos en un evento de networking en enero. 7 meses. Eso significaba que habían comenzado a salir apenas un mes después de que yo había pagado todas sus deudas. Un mes después de que había vaciado mis ahorros para rescatarla del desastre financiero que había creado. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Andrés finalmente tuvo la decencia de verse avergonzado. Mira, sé que esto es incómodo, pero Natalia y yo somos adultos que se enamoraron. No hicimos esto para lastimarte, Lucía. La risa que salió de mi garganta sonaba histérica incluso a mis propios oídos. ¿No para lastimarme? ¿En serio esa es tu defensa? Natalia extendió su mano a través de la mesa, tratando de alcanzar la mía, pero la retiré antes de que pudiera tocarme. Lucía, tienes que creerme. No sabía quién era él al principio. Para cuando me di cuenta de que era tu ex, ya estábamos involucrados emocionalmente. Yo iba a decírtelo, lo juro, pero nunca parecía haber el momento adecuado. ¿El momento adecuado?, repetí, sintiendo la ira comenzar a reemplazar al shock. ¿El momento adecuado? ¿Qué tal cualquiera de las docenas de veces que hemos hablado en los últimos 7 meses? O tal vez cuando te pregunté específicamente sobre tu nuevo novio y evitaste deliberadamente decirme su nombre. Era una cobarde, admitió Natalia, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Tenía miedo de perderte como amiga. Tenía miedo de que me odiaras. Y tenías razón en tener miedo, dije, mi voz fría de una manera que no reconocía. Porque ahora tengo que preguntarme cuántas otras cosas me has mentido.
Me pregunto si tu historia de amor accidental es realmente tan inocente como la estás pintando. Andrés se inclinó hacia adelante, su expresión ahora más defensiva que avergonzada. No tienes derecho a juzgar nuestra relación, Lucía. Tú y yo terminamos hace 2 años. He seguido adelante. Tal vez es hora de que tú también lo hagas. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. Este hombre que me había engañado, que me había mentido durante meses mientras jugaba con mi corazón y mi confianza, ahora tenía el descaro de sugerir que yo era la que necesitaba seguir adelante. Y lo estaba haciendo mientras salía con la única persona en el mundo que sabía exactamente cuánto daño me había hecho. Me puse de pie, agarrando mi bolso de la silla. No puedo hacer esto ahora mismo. Necesito tiempo para procesar lo que acaba de pasar. Lucía, por favor, suplicó Natalia. No te vayas así. Podemos hablar de esto. Podemos resolverlo. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta, dejando atrás el restaurante, a mi exnovio y a la mejor amiga que evidentemente nunca conocí realmente. En la calle, la noche fresca de Barcelona me golpeó como un shock en el sistema, y solo entonces me permití sentir toda la magnitud de la traición que acababa de descubrir. No fue solo que Andrés y Natalia estuvieran juntos, aunque eso por sí solo era suficientemente devastador. Era el hecho de que ella me había dejado rescatarla financieramente, había aceptado mi ayuda en su momento más desesperado, y luego había comenzado una relación con el hombre que me había destrozado el corazón. Todo mientras me mantenía en la oscuridad y aceptaba mis 500 euros mensuales sin un atisbo de culpa o remordimiento. Caminé durante horas esa noche por las calles del Born, luego hacia el Gótico y eventualmente hasta la playa, mi mente reproduciendo cada conversación reciente con Natalia, cada mensaje de texto y cada llamada telefónica. Ahora podía ver las señales que había ignorado, la forma en que ella había comenzado a evitar reunirse en persona, siempre sugiriendo videollamadas en su lugar. Las veces que había mencionado casualmente que estaba ocupada los fines de semana sin especificar con qué. El cambio sutil en la forma en que hablaba sobre el amor y las relaciones, con una felicidad casi maniática que ahora entendía venía de estar en la fase de luna de miel de una nueva relación. Lo que me dolía más profundamente no era solo la traición romántica, aunque eso era ciertamente doloroso. Era la traición financiera. Yo había puesto en riesgo mi seguridad económica para salvarla, había confiado en que eventualmente me devolvería el dinero, y ahora tenía que enfrentar el hecho de que había financiado efectivamente su capacidad de salir con mi exnovio sin preocupaciones financieras. Cuando finalmente regresé a mi apartamento cerca de medianoche, encontré 17 mensajes de Natalia y 5 de Andrés. Los ignoré todos y me serví una copa de vino que rápidamente se convirtió en una botella mientras me sentaba en mi balcón mirando las luces de la ciudad. A la mañana siguiente desperté con resaca y 32 mensajes más. Natalia había pasado de súplicas a justificaciones a ira en el transcurso de la noche, un ciclo emocional que podía rastrear a través de sus mensajes de texto cada vez más desesperados. Andrés había adoptado un tono más medido pero igualmente insistente, argumentando que lo que había pasado entre nosotros no debería importar para lo que él y Natalia tenían ahora. Pasé el fin de semana en una niebla de incredulidad y planificación. Porque mientras procesaba la traición, otra verdad más práctica comenzó a cristalizarse. Natalia me debía 100.000 euros, y ahora había perdido cualquier obligación moral de ser paciente o comprensiva sobre el reembolso. El lunes por la mañana, llamé a mi abogado. Explicó la situación con la mayor objetividad que pude reunir, aunque mi voz se quebró en varios puntos mientras relataba los detalles. Mi abogado, una mujer llamada Isabel que había manejado la compra de mi apartamento años atrás, escuchó en silencio antes de hacer la pregunta obvia. ¿Tienes documentación de este préstamo? Tengo todo, respondí. Cada transferencia bancaria, cada correo electrónico donde discutimos los términos, cada mensaje de texto donde ella prometía pagarme. Lo documenté todo porque soy obsesiva con ese tipo de cosas. Isabel hizo una pausa antes de responder, y pude escuchar el clic de su teclado mientras tomaba notas. Entonces técnicamente podrías demandarla por el monto total, más intereses. Pero eso destruiría completamente cualquier relación restante entre ustedes. Creo que esa relación ya está destruida, dije amargamente. Lo que necesito saber es cuáles son mis opciones legales. Durante la siguiente hora, Isabel me explicó exactamente lo que podía hacer.
podía demandar a Natalia por la cantidad completa, argumentando que las circunstancias de nuestra relación habían cambiado fundamentalmente y que el plan de pago acordado ya no era aplicable. Podía exigir un cronograma de pago acelerado. Podía, si realmente quería ser despiadada, embargar sus activos del mismo modo que las compañías de tarjetas de crédito habían estado a punto de hacer antes de que yo interviniera. La ironía no me escapó. Yo había salvado a Natalia de exactamente el destino que ahora estaba considerando infligirle. Pero mientras Isabel delineaba mis opciones legales, otra idea comenzó a formarse. Una idea que era más compleja y potencialmente más satisfactoria que simplemente demandar por mi dinero. Si Natalia había sido capaz de engañarme tan completamente sobre algo tan fundamental, ¿qué otras mentiras me había contado? ¿Y qué otros secretos estaba ocultando? Pasé los siguientes días investigando. Revisé cada publicación en redes sociales que Natalia había hecho en los últimos 7 meses con nuevo escrutinio. Hablé con conocidos mutuos, haciendo preguntas casuales que revelaron información que nunca había pensado buscar antes. Y lo que descubrí pintaba una imagen muy diferente de la que mi supuesta mejor amiga había estado presentando. El viaje a Ibiza no había sido pagado por una marca. Había sido pagado por Andrés, quien aparentemente estaba gastando bastante dinero en su nueva novia. Las cenas en restaurantes caros, los fines de semana en hoteles de lujo, la ropa de diseñador que aparecía regularmente en sus fotos de Instagram, todo financiado por el hombre que una vez me había prometido una vida juntos. Pero lo más revelador fue descubrir que Natalia había comenzado a hablar de hacer crecer su negocio de influencer de manera más seria. Había contratado a un gerente, estaba invirtiendo en equipamiento profesional de fotografía y había alquilado un espacio de estudio. Todo esto requería dinero, mucho dinero, dinero que se suponía que no tenía si apenas podía permitirse pagarme 500 euros al mes. Las piezas comenzaron a encajar de una manera que me enfermó físicamente. Natalia no estaba luchando financieramente en absoluto. Estaba usando la excusa de sus deudas pasadas y sus supuestas dificultades para mantenerme a distancia mientras construía una nueva vida con mi dinero y mi exnovio. Una vida que cuidadosamente me ocultaba mientras continuaba aceptando mis pagos mensuales y mi apoyo emocional. 2 semanas después de la desastrosa cena, recibí una invitación. Era elegante, impresa en papel grueso con letras doradas en relieve. Natalia Ruiz y Andrés Vega se complacen en invitarla a celebrar su compromiso. La fecha era en 6 semanas, la ubicación era una villa cara en las afueras de Barcelona, y se esperaba que los invitados trajeran regalos generosos para ayudar a la pareja a comenzar su nueva vida juntos. Me senté en mi cocina con la invitación en la mano durante lo que parecieron horas, sintiendo la ira fría y calculadora reemplazar al dolor y la traición que había estado sintiendo. Porque la invitación revelaba la verdad final, Natalia no solo me había estado mintiendo sobre su relación con Andrés. Me había estado mintiendo sobre todo, usando nuestra amistad y mi culpabilidad para mantenerme endeudada emocionalmente mientras ella construía la vida perfecta que pensaba que merecía, una vida construida literalmente sobre mi dinero y mi dolor. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. No iba a ser simplemente otra víctima de la manipulación de Natalia. No iba a desaparecer silenciosamente mientras ella y Andrés vivían felices con el dinero que yo había proporcionado. Si querían jugar este juego sucio, entonces yo jugaría también, pero lo haría mejor. Llamé a Isabel esa misma tarde y le dije que procediera con la demanda. Pero no fue una simple demanda de cobro de deudas. Fue una demanda completa que detallaba cada mentira, cada manipulación y cada promesa rota. Argumentamos que Natalia había obtenido el dinero bajo falsos pretextos, que había tergiversado su situación financiera y que había utilizado los fondos de manera fraudulenta mientras pretendía estar luchando por sobrevivir. Isabel se mostró inicialmente sorprendida por la agresividad de mi enfoque, pero cuando le mostré toda la evidencia que había recopilado, las publicaciones en redes sociales que contradecían sus afirmaciones de pobreza, los testimonios de amigos que confirmaban su estilo de vida lujoso financiado por Andrés, su expresión cambió de preocupación profesional a algo que se parecía a la admiración. Esto va a ser desagradable, me advirtió. Va a exponer públicamente aspectos de tu vida y la de ella que tal vez prefieras mantener privados. Ya no me importa la privacidad, respondí. Me importa la justicia. Los documentos legales fueron servidos a Natalia una semana antes de su fiesta de compromiso.
La llamada que recibí 30 minutos después de que el proceso le fuera entregado fue exactamente lo que había anticipado, histérica, acusadora y completamente carente de cualquier reconocimiento genuino de su culpabilidad. «¿Cómo puedes hacerme esto?», gritó en el teléfono. «Pensé que éramos amigas. Pensé que te importaba». «Éramos amigas», respondí con calma. «Hasta que decidiste que acostarte con mi exnovio y mentirme sobre ello mientras gastabas el dinero que te presté en construir tu nueva vida con él era más importante que nuestra amistad». «No gasté tu dinero en eso. El dinero que me prestaste pagó mis deudas, exactamente como dije que haría. ¿Y el hecho de que pagaras esas deudas te liberó para gastar todo el dinero de Andrés en ti misma sin tener que preocuparte por los acreedores? Eso convenientemente dejó tu conciencia limpia mientras aceptabas mis 500 euros al mes y actuabas como si estuvieras luchando. La semántica no te salva aquí, Natalia. Sabes exactamente lo que hiciste». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Cuando Natalia habló de nuevo, su voz había cambiado de histérica a fría y calculadora, y reconocí el tono porque era el mismo que estaba usando yo. «Si sigues adelante con esta demanda, destruirás cualquier oportunidad de que seamos amigas nuevamente. ¿De verdad quieres tirar 15 años de amistad por dinero?». La risa que salió de mí era genuina esta vez, aunque completamente desprovista de humor. «Tú ya destruiste nuestra amistad, Natalia. Yo solo estoy documentando los daños y presentando la factura». Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número. Andrés intentó llamar varias veces en las horas siguientes, pero también lo bloqueé. No tenía nada que decirle a ninguno de ellos que no estuviera ya incluido en los documentos legales que Isabel había preparado tan meticulosamente. La fiesta de compromiso siguió adelante según lo planeado, o eso escuché a través de conocidos mutuos que todavía mantenían contacto con ambos lados de este drama en desarrollo. Aparentemente fue un asunto elegante con champán caro y canapés gourmet, aunque notablemente menos concurrido de lo que Natalia probablemente había esperado. Muchas personas que habían sido invitadas encontraron repentinamente excusas para no asistir, y sospechaba que los documentos legales que ahora eran de conocimiento público habían tenido algo que ver con eso. Las redes sociales de Natalia, una vez llenas de publicaciones alegres sobre su perfecta vida de influencer, se volvieron notablemente más silenciosas. Publicó algunas fotos de la fiesta de compromiso, pero los comentarios estaban desactivados y el número de me gusta era significativamente menor de lo que sus publicaciones solían recibir. La historia de nuestra disputa legal había comenzado a circular en nuestros círculos sociales, y la gente estaba tomando partido de maneras que claramente no favorecían a Natalia. 2 meses después de presentar la demanda, Isabel me llamó con noticias. El abogado de Natalia había contactado para discutir un posible acuerdo. Aparentemente, la exposición pública del caso estaba comenzando a afectar seriamente la capacidad de Natalia para conseguir colaboraciones con marcas, que dependían de su imagen pública de influencer exitosa y confiable. «Quieren negociar», dijo Isabel. «Están dispuestos a pagar una cantidad sustancial por adelantado para resolver esto rápidamente y fuera del tribunal». «¿Cuánto están ofreciendo?» 40.000 inmediatamente, más un plan de pago estructurado para los 60.000 restantes durante 3 años en lugar de 16. También están dispuestos a incluir intereses del 5%. Era una oferta tentadora. Recuperaría mi dinero mucho más rápido de lo que el plan original había estipulado, y probablemente evitaría los años de proceso legal que un juicio completo requeriría. Pero parte de mí, la parte que todavía estaba furiosa y herida por la traición, quería seguir adelante con el juicio. Quería exponer públicamente cada mentira y cada manipulación en un tribunal donde Natalia no podría esconderse detrás de filtros de Instagram y publicaciones cuidadosamente curateadas. «Dile que lo consideraré», respondí finalmente. «Pero quiero algo más además del dinero». «¿Qué más?» «Quiero una disculpa pública. No solo a mí en privado, sino una declaración pública reconociendo lo que hizo, cómo me usó y admitiendo que su vida de influencer perfecta fue construida sobre una base de mentiras y dinero robado». Isabel silbó suavemente. «Eso es pedir mucho. Su imagen pública es todo lo que tiene. Destruirla podría acabar efectivamente con su carrera. Ella tuvo la oportunidad de ser honesta conmigo antes. Eligió la mentira. Ahora vive con las consecuencias.
Hubo una pausa larga antes de que Isabel respondiera, y pude imaginar su expresión mientras pesaba las implicaciones de mi exigencia. Voy a ser honesta contigo, Lucía. Esto va más allá de recuperar tu dinero. Esto es venganza. ¿Y qué si lo es? Respondí. ¿Acaso no merezco algo de justicia después de lo que me hizo? La justicia y la venganza no siempre son lo mismo. Tal vez no. Pero en este caso, creo que pueden ser ambas. La negociación continuó durante 3 semanas más. El abogado de Natalia rechazó inicialmente mi demanda de disculpa pública, argumentando que era punitiva y excesiva. Isabel contraargumentó que, dados los hechos del caso y la evidencia que teníamos, un juicio público sería mucho más dañino para la reputación de Natalia que una declaración controlada que ella misma escribiría. Durante este tiempo, mantuve un perfil bajo. Continué con mi trabajo, asistí a mis reuniones habituales y mantuve mi vida lo más normal posible a pesar del drama legal que se desarrollaba en el fondo. Pero por las noches, cuando estaba sola en mi apartamento, me encontraba reproduciendo mentalmente cada momento de nuestra amistad, cuestionando cuánto de ella había sido real y cuánto había sido cuidadosamente construido para mantenerme en el papel de salvadora eterna. Había señales que había ignorado durante años. La forma en que Natalia siempre había un poco más necesitada justo cuando parecía que estaba a punto de lograr algo por sí misma. Las crisis que surgían convenientemente justo cuando yo tenía un bono o un aumento. La manera en que mis éxitos eran brevemente reconocidos antes de que la conversación volviera inevitablemente a los problemas de Natalia. Había sido tan gradual, tan sutil, que no me había dado cuenta de que nuestra amistad se había convertido en una transacción en la que yo siempre era la que daba y ella siempre era la que recibía. La ruptura final de las negociaciones llegó de una manera que no había anticipado. Andrés, quien hasta ese momento había permanecido cuidadosamente fuera del aspecto legal de todo, me contactó directamente. Logró encontrar mi dirección de correo electrónico del trabajo y me envió un mensaje largo y elaborado que alternaba entre súplicas y amenazas veladas. Argumentó que yo estaba siendo irracional y vindictiva, que Natalia y él no habían hecho nada malo al enamorarse, y que mi negativa a aceptar su felicidad estaba basada en celos y amargura. Sugirió que si realmente quería recuperar mi dinero, debería aceptar el acuerdo que estaban ofreciendo y seguir adelante con mi vida en lugar de arrastrarnos a todos a través de un juicio público desagradable. Lo que Andrés no entendía, o se negaba a entender, era que esto nunca había sido solo sobre el dinero. Era sobre principios. Era sobre el hecho de que 2 personas que supuestamente me habían amado habían elegido deliberadamente hacerme daño de la manera más profunda posible, y luego habían tenido el descaro de actuar como si yo fuera la irracional por estar molesta al respecto. No respondí al correo electrónico de Andrés. En cambio, se lo reenvié a Isabel con una nota simple: esto demuestra exactamente por qué no voy a ceder. Si van a juicio, este correo electrónico será parte de la evidencia. 2 días después, el abogado de Natalia volvió con una nueva oferta. Aceptarían todos mis términos, incluida la disculpa pública, a cambio de que yo aceptara un acuerdo de confidencialidad que me impediría hablar públicamente sobre los detalles específicos del caso después de que se resolviera. Era una concesión inteligente por su parte, una que básicamente me permitía reclamar mi victoria pública mientras limitaba mi capacidad de continuar dañando sus reputaciones después de que todo terminara. Después de consultar con Isabel, acepté los términos. La declaración pública de Natalia fue publicada en todas sus plataformas de redes sociales exactamente una semana después. Estaba cuidadosamente redactada por abogados, pero los hechos básicos estaban ahí. Admití haber comenzado una relación con mi exnovio mientras ocultaba deliberadamente ese hecho de mí. Reconocía que su capacidad de perseguir esa relación había sido posible solo porque yo había pagado sus deudas, y se disculpaba por traicionar nuestra amistad de una manera tan fundamental. La publicación se volvió viral dentro de nuestros círculos sociales y más allá. Los medios de comunicación especializados en influencers la recogieron, analizando las implicaciones de una personalidad de redes sociales que admitía públicamente haber usado a su mejor amiga de manera tan calculadora. Los comentarios fueron brutales, con personas que ni siquiera nos conocían pesando sobre la ética de lo que Natalia había hecho y la justicia de mi respuesta. Marcas que previamente habían trabajado con Natalia comenzaron a distanciarse públicamente. Su número de seguidores, que una vez había estado creciendo constantemente, comenzó a caer dramáticamente. En el espacio de 2 semanas,
Perdió casi el 30% de su audiencia, y las colaboraciones que había estado negociando se evaporaron. El primer pago de 40.000 euros llegó exactamente cuando estaba estipulado en el acuerdo. Lo deposité en mi cuenta de ahorros, mirando el número que lentamente comenzaba a parecerse a lo que había sido antes de que rescatara a Natalia de sus deudas. Pero mirar ese dinero no me trajo la satisfacción que había esperado. En cambio, me sentía extrañamente vacía, como si hubiera ganado la batalla pero perdido algo más fundamental en el proceso. Los pagos mensuales comenzaron a llegar puntualmente después de eso. 2.000 euros al mes en lugar de los 500 originales, una suma que claramente le dolía pagar pero que era el precio que había acordado por su traición. Cada vez que veía la transferencia en mi cuenta, me recordaba lo que había perdido, no solo el dinero, sino la amistad que había creído que era una de las constantes más confiables de mi vida adulta. 3 meses después de que se resolviera el acuerdo, me encontré con Andrés por casualidad en una conferencia de negocios. Estaba dando una presentación sobre estrategias de marketing digital, y yo estaba en la audiencia tomando notas para mi propio departamento. Cuando nuestros ojos se encontraron durante un breve momento, vi algo en su expresión que me sorprendió. No era hostilidad ni resentimiento, sino algo que se parecía al arrepentimiento. Después de su presentación, me encontró en el área de networking. Lucía, comenzó, su voz cautelosa. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero hay algo que necesito decirte. Consideré alejarme, pero la curiosidad me ganó. Crucé mis brazos y esperé, manteniendo una distancia física y emocional clara entre nosotros. Natalia y yo terminamos, dijo abruptamente. Hace 2 semanas. Me di cuenta de que nuestra relación estaba construida sobre una base terrible, y que nunca iba a poder confiar en alguien que era capaz de hacer lo que ella te hizo. La información me tomó por sorpresa. A pesar de todo lo que había pasado, una pequeña parte de mí había asumido que Andrés y Natalia al menos tendrían su final feliz, incluso si lo habían construido sobre los escombros de mi dolor. Escuchar que su relación también había colapsado despertó una mezcla compleja de emociones, satisfacción, tristeza y algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Lo siento por ambos, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Pero no estoy segura de qué quieres que haga con esta información. Andrés se pasó una mano por el cabello, un gesto que recordaba de nuestra relación cuando estaba nervioso o inseguro. No quiero nada. Solo pensé que deberías saber que tenías razón sobre todo. Sobre ella, sobre mí, sobre cómo tratamos nuestra relación. Me he dado cuenta en estos meses que soy el tipo de persona que destruye cosas buenas porque no sé cómo apreciar lo que tengo hasta que se ha ido. Fue la admisión más honesta que alguna vez había escuchado de él, y algo en mi pecho que había estado apretado durante 2 años comenzó a aflojarse ligeramente. No era perdón, exactamente, pero era reconocimiento. Era él finalmente viendo lo que su egoísmo y sus mentiras habían costado, no solo a mí sino también a él mismo. Espero que encuentres lo que estás buscando, Andrés. Solo asegúrate de que la próxima vez que lo encuentres, seas honesto sobre ello desde el principio. Él asintió, luciendo más pequeño de alguna manera que el hombre confiado que había conocido años atrás. Luego se alejó, y yo me quedé parada en medio de la conferencia bulliciosa, sintiendo como si un capítulo hubiera finalmente cerrado de una manera que no había anticipado. 6 meses después del acuerdo, recibí un correo electrónico inesperado. Era de una dirección que no reconocía, pero el nombre en la firma me hizo detenerme. Era la hermana de Natalia, alguien que había conocido brevemente en algunas reuniones familiares años atrás pero con quien nunca había mantenido contacto independiente. El correo era corto y al punto. Decía que Natalia había tenido dificultades mentales después de que su vida de influencer colapsara, que había buscado ayuda de un terapeuta y que como parte de su proceso de recuperación, quería reunirse conmigo para ofrecerme una disculpa más genuina que la declaración pública redactada por abogados. La hermana dejaba claro que no esperaban que yo aceptara, pero que Natalia había insistido en que al menos preguntaran. Mi primer instinto fue rechazar. Ya había obtenido mi disculpa pública y mi dinero. ¿Qué más podría ofrecerme Natalia que tuviera algún valor? Pero mientras más pensaba en ello, más me daba cuenta de que tal vez había algo que quería después de todo, cierre real. No el tipo de cierre que viene de una sentencia judicial o un acuerdo financiero, sino el tipo que viene de mirar a alguien a los ojos y entender realmente cómo llegaron a hacer las cosas que hicieron.
Acordé reunirme con ella en un café neutral, no uno de nuestros viejos lugares habituales sino en algún lugar donde no tuviéramos historia compartida. Llegué temprano y la vi entrar 10 minutos después, luciendo notablemente diferente de la última vez que nos habíamos visto. Su ropa era más simple, menos diseñada para las cámaras. Su maquillaje era mínimo. Parecía más pequeña de alguna manera, como si el peso de las consecuencias la hubiera encogido físicamente. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba, sus manos temblando ligeramente mientras envolvía una taza de café que había ordenado. «Sé que no tenías que hacerlo». «Estuve a punto de no hacerlo», admití. «Pero decidí que si ibas a hacer el esfuerzo de pedir esta reunión, al menos podía escuchar lo que tenías que decir». Natalia respiró profundamente, y pude ver lágrimas ya formándose en sus ojos. «He estado en terapia durante los últimos 5 meses. No solo por lo que pasó entre nosotras, sino por todos los patrones en mi vida que me llevaron a ese punto. Y he llegado a darme cuenta de algunas cosas realmente feas sobre mí misma». Esperé en silencio, dejándola continuar a su propio ritmo. «Pasé toda mi vida adulta siendo la persona que tomaba y nunca daba», dijo. «Mis padres me mimaron, mis amigos me salvaban, y desarrollé esta expectativa fundamental de que el mundo me debía cosas ampliamente porque yo existía. Y contigo, eso fue amplificado porque siempre estabas dispuesta a ayudar, siempre estabas ahí cuando te necesitaba, y en algún punto comencé a verte no como una amiga sino como un recurso». Las palabras eran brutalmente honestas, más de lo que había esperado, y algo en su entrega me dijo que las había practicado con su terapeuta pero que no por eso eran menos genuinas. «Cuando conocí a Andrés», continuó, «sabía quién era. Sabía que habías estado con él, sabía cuánto te había lastimado. Pero me convencí de que estaba bien porque nos habíamos enamorado, como si el amor de alguna manera justificara la traición. Y luego, cuando tú pagaste mis deudas, me convencí de que te estaba haciendo un favor al no contarte sobre él porque pensé que te lastimaría menos si no lo sabías. Pero la verdad es que no te lo dije porque sabía que si lo hacía, tendrías que dejar de ayudarme, y no estaba lista para perder mi red de seguridad financiera». Esa última admisión me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa que había dicho. Era el reconocimiento de lo que siempre había sospechado pero nunca había tenido confirmado, que nuestra amistad, al menos en sus etapas finales, había sido fundamentalmente transaccional para ella. «¿Alguna vez fui realmente tu amiga?», pregunté. «¿O siempre fui solo alguien de quien podías obtener cosas?». Natalia se limpió los ojos, luchando por mantener la compostura. «Fuiste mi amiga. Eso era real. Pero en algún punto, comencé a valorar lo que podías hacer por mí más de lo que valoraba quién eras como persona. Y no me di cuenta de cuánto había distorsionado nuestra relación hasta que todo colapsó y tuve que enfrentar lo que realmente había hecho». El café estaba casi vacío en esta hora de la tarde, solo algunas personas trabajando en laptops en las esquinas. El sonido del espumador de leche y las conversaciones suaves creaban un fondo que hacía que este momento intensamente personal se sintiera extrañamente suspendido del mundo normal. «No espero que me perdones», dijo Natalia después de una larga pausa. «No creo que merezca tu perdón. Pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que te hice, y que lo siento de una manera que va mucho más allá de la declaración pública que mis abogados escribieron. Destruí la mejor amistad que tenía porque era egoísta, manipuladora e incapaz de ver más allá de mis propias necesidades inmediatas». Sus palabras colgaban en el aire entre nosotras, y me di cuenta de que esta era la disculpa que había estado esperando todo el tiempo. No la versión sanitizada y legalmente segura que había sido publicada en redes sociales, sino esta admisión cruda y dolorosa de culpabilidad real y comprensión de daño causado. «Te creo», dije finalmente. «Y creo que realmente lo sientes. Pero eso no cambia lo que pasó, y no cambia el hecho de que nunca podré confiar en ti nuevamente». «Lo sé», susurró Natalia. «Solo quería que supieras que no te culpo por lo que hiciste. Merecía todo eso y más. Y si alguna vez tengo la oportunidad de devolverte aunque sea una fracción de lo que me diste durante todos esos años, lo haré sin esperar nada a cambio». Nos quedamos sentadas juntas durante otra hora, hablando de manera más honesta de lo que probablemente habíamos hablado en años. Natalia me contó sobre su colapso después de que todo explotó, sobre cómo había tenido que mudarse de vuelta con sus padres porque ya no podía pagar su apartamento,
sobre cómo había tenido que conseguir un trabajo de oficina normal porque su carrera de influencer estaba efectivamente terminada. Había una cualidad casi catártica en escucharla describir las consecuencias de sus acciones, no porque me alegrara de su sufrimiento, sino porque confirmaba que las acciones realmente tenían consecuencias incluso para personas que habían pasado su vida evitándolas. Cuando finalmente nos separamos, no fue con promesas de reconectar o intentar reconstruir lo que había sido destruido. Fue con un simple reconocimiento de que habíamos llegado al final de un capítulo muy largo y complicado de nuestras vidas, y que ambas necesitábamos seguir adelante por caminos separados. Un año después de esa reunión, recibí el pago final de Natalia. Con ese último depósito, había recuperado cada centavo de los 100.000 euros que había gastado salvándola de sus deudas, más los intereses que habíamos acordado. Miré el balance de mi cuenta de ahorros, que ahora era incluso mayor de lo que había sido antes de toda esta debacle, y esperé sentir algo, triunfo, satisfacción, cierre. Pero lo que sentí fue principalmente indiferencia. El dinero estaba de vuelta, pero eso era todo lo que era, solo dinero. Lo que había perdido en el proceso, la amistad que había creído que era inquebrantable, la inocencia que me había permitido confiar tan completamente, esas cosas nunca serían devueltas por ninguna cantidad de dinero o disculpas o justicia legal. Pero en su pérdida, había ganado algo más, una comprensión más clara de mi propio valor y de los límites que necesitaba establecer para protegerme. Mi carrera continuó prosperando. Sin el drenaje emocional y financiero de sostener la vida de Natalia, encontré que tenía más energía para invertir en mi propio crecimiento. Obtuve otra promoción, esta vez a vicepresidenta de marketing, con un salario que hizo que los 100.000 euros parecieran una suma menos intimidante en retrospectiva. Comencé a salir nuevamente, cautelosamente al principio y luego con más confianza a medida que me daba cuenta de que no todas las personas eran como Andrés o Natalia. Hubo algunas relaciones breves que no funcionaron, pero que al menos fueron honestas en su fracaso. Y eventualmente, conocí a alguien que me mostraba el tipo de respeto y consideración que había olvidado que era posible en una relación romántica. Las redes sociales ocasionalmente me mostraban actualizaciones sobre Natalia. Había dejado de intentar ser influencer y ahora trabajaba en recursos humanos para una empresa mediana. Sus publicaciones eran infrecuentes y modestas, principalmente fotos de café o puestas de sol, el tipo de contenido que la gente normal publica sin la presión de mantener una marca personal cuidadosamente curada. A veces me preguntaba si era más feliz ahora, viviendo una vida más simple y honesta, o si extrañaba el brillo y la atención que una vez había perseguido tan desesperadamente. En cuanto a Andrés, escuché a través de conocidos mutuos que había comenzado a salir con alguien nuevo, alguien que no estaba conectado a su pasado o al mío. Esperaba sinceramente que esta vez tratara mejor a su pareja, que hubiera aprendido algo de todo el dolor que había causado. Pero en última instancia, su vida ya no era mi preocupación. Había dejado de importarme su felicidad o su fracaso de una manera que me decía que finalmente había seguido adelante de verdad. 2 años después de la resolución del caso, estaba en una cena con colegas cuando alguien mencionó una historia que había visto en línea sobre una influencer que había sido expuesta por usar a su mejor amiga financieramente. La historia había comenzado a circular nuevamente, tomada como un cuento de advertencia en círculos de redes sociales sobre la importancia de la autenticidad y la ética. ¿Escuchaste sobre eso?, preguntó mi colega. Aparentemente la amiga que fue usada finalmente demandó y recuperó todo su dinero. Es una locura lo que la gente hace por mantener una imagen en las redes sociales. Tomé un sorbo de mi vino, sonriendo ligeramente. Sí, escuché algo al respecto. Suena como que la persona que fue usada hizo lo correcto al defenderse. Definitivamente. Mi colega asintió con entusiasmo. Es importante establecer límites y no dejar que las personas te aprovechen, incluso si son amigos cercanos. Especialmente si son amigos cercanos. Especialmente si son amigos cercanos, repetí, y en esas palabras estaba toda la sabiduría dolorosa que había ganado a través de esta experiencia. La conversación pasó a otros temas, y nadie en esa mesa sabía que estaban hablando sobre mi vida, sobre mi dolor y mi victoria. Y eso estaba bien. Ya no necesitaba que otros validaran lo que había pasado o las decisiones que había tomado. Sabía mi verdad, había enfrentado mis demonios y había salido del otro lado más fuerte, más sabia y más cuidadosa con quien elegía dejar entrar en mi círculo íntimo de confianza.
3 años después de la traición que había reorganizado mi vida de maneras que nunca podría haber anticipado, me encontré pensando en Natalia menos frecuentemente. No porque la hubiera perdonado, exactamente, sino porque había dejado de ocupar el espacio mental que una vez había dominado. Había pasado a ser una historia que había vivido en lugar de un trauma continuo que seguía definiendo mi presente. Una tarde de primavera, estaba caminando por el Born cuando vi una figura familiar al otro lado de la calle. Era Natalia, cargando bolsas de compras y riendo con alguien que no reconocí. Se veía bien, saludable y genuinamente contenta de una manera que nunca había visto durante los años que pasamos siendo mejores amigas. Por un momento, consideré cruzar la calle para saludar, para cerrar oficialmente este capítulo con algún tipo de intercambio cordial que confirmaría que ambas habíamos seguido adelante exitosamente. Pero entonces ella se giró en la dirección opuesta sin haberme visto, y el momento pasó. Y me di cuenta de que estaba bien también. No necesitábamos ese cierre cinematográfico donde nos encontrábamos por casualidad y confirmábamos que todo estaba bien entre nosotras. Algunas historias ampliamente terminan, y las personas siguen adelante en direcciones diferentes, y eso es un final perfectamente válido también. Continué mi camino, con el sol cálido en mi espalda y una sensación de paz que había tomado 3 años de trabajo doloroso en alcanzar. Había aprendido que el amor propio a veces significa establecer límites duros incluso con personas que has amado profundamente. Había aprendido que la lealtad debe ser recíproca para tener significado. Y había aprendido que a veces la mejor venganza no es el espectáculo público de destrucción, sino simplemente vivir bien y construir una vida que ya no necesita de las personas que te traicionaron. Los 100.000 euros que había recuperado estaban ahora invertidos sabiamente, creciendo lentamente en el mercado de valores en lugar de quedarse estancados en una cuenta de ahorros. El apartamento que eventualmente compré con parte de esos fondos era más pequeño que lo que había planeado originalmente, pero era completamente mío, sin la carga emocional de saber que había tenido que sacrificar ese sueño para salvar a alguien más. Mi círculo de amigos se había vuelto más pequeño pero infinitamente más confiable. Había aprendido a distinguir entre personas que me valoraban por quién era y personas que me valoraban por lo que podía hacer por ellas. Y aunque esa lección había llegado con un precio devastador, era una lección que nunca olvidaría. En las noches cuando no podía dormir, ocasionalmente me preguntaba si Natalia pensaba en mí tanto como yo había pensado en ella durante el primer año después de nuestra ruptura. Me preguntaba si se arrepentía de sus decisiones o si se había convencido de que todo había funcionado de la mejor manera posible. Pero estas eran solo curiosidades pasajeras, no las preguntas obsesivas que una vez habían dominado mis pensamientos nocturnos. 5 años después de la traición, recibí una invitación para hablar en una conferencia sobre límites personales y profesionales. El organizador había escuchado partes de mi historia a través de la red de rumores y pensó que mi perspectiva sobre establecer y mantener límites incluso en relaciones cercanas sería valiosa para su audiencia. Dudé al principio, no segura de si quería revisar públicamente uno de los periodos más dolorosos de mi vida. Pero mientras más lo consideraba, más me daba cuenta de que tal vez había valor en compartir lo que había aprendido. No los detalles sórdidos del escándalo, que de todos modos estaban protegidos por el acuerdo de confidencialidad, sino las lecciones más amplias sobre autoestima, límites y las señales de advertencia de relaciones desequilibradas. Acepté la invitación y pasé semanas preparando mi presentación. Hablé sobre los patrones de dar compulsivamente, sobre cómo el deseo de ser necesitado puede eclipsar el juicio claro, sobre la importancia de reconocer cuando el apoyo se ha convertido en facilitación. No mencioné nombres ni detalles específicos, pero la esencia de mi experiencia estaba ahí, destilada en principios que esperaba que otros pudieran usar para evitar sus propias tragedias similares. La presentación fue recibida con una ovación de pie. Después, docenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias de traición y explotación por parte de personas en las que habían confiado. Cada historia era diferente en sus detalles pero sorprendentemente similar en su estructura. Alguien generoso y leal siendo utilizado por alguien carismático y egoísta hasta que finalmente se alcanzaba un punto de quiebre. Escuchar estas historias me hizo darme cuenta de algo fundamental: lo que me había pasado no era único ni especialmente dramático en el gran esquema de las relaciones humanas. Era simplemente otra variación del patrón eterno de personas que toman ventaja de la bondad de otros. La única cosa que había hecho mi historia notable era que me había negado a permanecer en silencio sobre ella, que había exigido consecuencias y responsabilidad de una manera que muchas personas en situaciones similares no sienten que puedan hacer.
7 años después de la traición, estaba comprometida con un hombre que me había mostrado cómo se veía el verdadero compañerismo. Él había conocido la historia completa desde el principio, y en lugar de verme como dañada o cínica, había admirado mi fuerza al establecer límites y exigir respeto. Nuestra relación estaba construida sobre honestidad radical y reciprocidad genuina, y por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente segura siendo vulnerable con alguien. Estábamos planeando una boda pequeña, solo familia cercana y amigos cuidadosamente seleccionados. Mientras revisaba la lista de invitados, consideré brevemente si debería enviar una invitación a Natalia, algún gesto de cierre final o reconciliación distante. Pero la idea murió casi tan pronto como se formó. Ella pertenecía a un capítulo diferente de mi vida, uno que había cerrado hace mucho tiempo. Traerla de vuelta, incluso en el papel simbólico de invitada a la boda, se sentiría como reabrir una herida que finalmente había sanado completamente. El día de mi boda, rodeada de personas que genuinamente me amaban y me apoyaban, me encontré pensando brevemente en Natalia y preguntándome cómo resultó su vida. Y luego, mientras mi prometido tomaba mi mano y nos preparábamos para intercambiar votos, el pensamiento se desvaneció. Este era mi momento, mi felicidad, construida sobre cimientos de respeto mutuo y honestidad. Y eso, finalmente, era todo lo que importaba. Los 100.000 euros que había recuperado se habían multiplicado con el tiempo a través de inversiones cuidadosas. Habían ayudado a financiar el pago inicial de la casa que compartía con mi esposo, habían pagado por parte de la boda y estaban contribuyendo a un fondo que eventualmente ayudaría a pagar la educación universitaria de los hijos que planeábamos tener. El dinero había encontrado su camino de regreso a mí y luego había fluido hacia adelante en mi vida, creando valor y oportunidades en lugar de permanecer estancado en el hoyo negro de las crisis perpetuas de otra persona. 10 años después de la traición, completamente por accidente, me encontré con un artículo en línea sobre Natalia. Había escrito un ensayo para un blog sobre salud mental, discutiendo su experiencia con terapia y recuperación después de lo que vagamente describía como un colapso público. El ensayo era honesto y reflexivo, tocando temas de narcisismo, adicción a las redes sociales y las formas en que había dañado a las personas que la amaban en su búsqueda de validación externa. Leyendo entre líneas, pude ver referencias a nuestra historia, aunque nunca me nombraba directamente. Hablaba de haber perdido su amistad más importante debido a su propio egoísmo, de cómo había tardado años en comprender realmente el daño que había causado. Había una cualidad de genuino remordimiento en sus palabras que resonaba de una manera que su disculpa pública obligada años atrás nunca había logrado. Al final del ensayo, había incluido una lista de lecciones que había aprendido. Una de ellas era: las personas no son recursos para ser utilizados. Son seres humanos que merecen ser valorados por quienes son, no por lo que pueden hacer por ti. Otra era: si tu amistad requiere que alguien más sacrifique constantemente mientras tú solo recibes, no es una amistad, es explotación. Cerré el artículo sin dejar comentario. Era suficiente saber que finalmente había llegado a un lugar de genuina comprensión. Algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de consecuencias dolorosas. Los años continuaron pasando. Tuve hijos, 2 niñas que heredaron mi pragmatismo. A medida que crecían, me encontré pensando en las lecciones que quería enseñarles sobre amistad y límites. Cuando mi hija mayor tenía 12 años, vino molesta porque su mejor amiga le pedía que hiciera su tarea. Le conté una versión de mi historia con Natalia, enfocándome en límites y respeto mutuo. Las mejores amigas se ayudan, le dije. Pero la ayuda real construye a alguien, no lo mantiene dependiente. Vi el momento en que la comprensión iluminó sus ojos, y sentí satisfacción al saber que estaba aprendiendo estas lecciones mucho más joven que yo. 15 años después de la traición, estaba dando otra conferencia sobre liderazgo y desarrollo personal. Durante la sesión de preguntas, una mujer joven preguntó directamente: ¿no cree que al demandar a su amiga y exponerla públicamente, cruzó la línea de justicia a venganza? Absolutamente crucé esa línea, respondí con honestidad. En múltiples ocasiones. Hubo momentos impulsados más por el deseo de castigar que por recuperar lo mío. Y he tenido que hacer las paces con eso. Pero aquí está lo que también sé. A veces la justicia se parece a la venganza porque las consecuencias apropiadas son inherentemente desagradables. La clave es preguntarse: ¿estoy buscando consecuencias apropiadas o castigo excesivo?
20 años después, mi vida se había transformado completamente. Estaba felizmente casada, tenía hijos exitosos y una carrera satisfactoria. Los 100.000 euros eran ahora una nota al pie en mi historia financiera. Un día, limpiando archivos digitales, encontré fotos de Natalia y yo en la universidad. Jóvenes, ingenuas, llenas de sueños. En esas fotos parecíamos genuinamente felices, y supongo que lo éramos. Antes de que el dinero y los hombres complicaran todo. No eliminé las fotos, pero las archivé en una carpeta etiquetadas ampliamente el pasado, un reconocimiento de que habían sucedido pero ya no tenían poder sobre mi presente. 25 años después, mientras me preparaba para la jubilación anticipada, escribí un libro sobre mi experiencia. No como venganza, sino como cierre definitivo y ofrecer lecciones a una audiencia más amplia. El libro no era sensacionalista. Era reflexivo, explorando no solo lo que me habían hecho, sino también mis propios patrones que habían permitido la dinámica poco saludable. Hablaba sobre mi necesidad de ser necesitada, sobre cómo mi autoestima estaba ligada a ser salvadora. 3 meses después de publicar el libro, recibí una carta de Natalia. Mi primera reacción fue tirarla sin leer, pero la curiosidad ganó. La carta era larga. Comenzaba reconociendo que no tenía derecho a esperar que la leyera. Luego escribió sobre su propio viaje de crecimiento durante 25 años. Se había casado, tenido familia y construido una carrera modesta. Solía pensar que lo peor que hice fue mentirte sobre Andrés, escribió. Pero leyendo tu libro, me di cuenta de que esa fue solo la culminación de años de tomar sin dar. Destruí nuestra amistad mucho antes de ese día en el restaurante. No respondí a la carta. No por crueldad, sino porque genuinamente no había nada más que necesitara decir. Su reconocimiento de culpabilidad era para su propio crecimiento, no para mi validación. En mis años finales antes de la jubilación, me involucré en mentoría, particularmente con mujeres jóvenes navegando complejidades de amistad y límites. Les enseñé sobre señales de advertencia de relaciones desequilibradas, sobre mantener independencia financiera, sobre cómo ser generosa sin ser explotada. Y siempre les decía lo mismo: tu valor no está determinado por cuánto puedes dar o sacrificar. Está determinado por quién eres como persona, por tu integridad y respeto por ti misma. Estas lecciones, compradas con tanto dolor, se habían convertido en el centro de cómo entendía las relaciones. Y aunque el costo había sido alto, 100.000 euros y una amistad de 15 años, el valor de lo que había ganado era inconmensurable. 30 años después de la traición, me senté en mi jardín trasero mirando a mis nietos jugar. Mi vida era plena y rica, llena de personas que me valoraban genuinamente. Ocasionalmente todavía pensaba en Natalia, preguntándome si su vida también había encontrado paz. Esperaba que sí. No por ella necesariamente, sino porque aferrarse a la esperanza de su sufrimiento habría significado que ese pasado todavía tenía poder sobre mí. La historia de lo que me pasó se había convertido en algo más grande que mi experiencia personal. Se había convertido en cuento de advertencia, historia de empoderamiento, estudio de caso en psicología. Porque al final, esa era la lección más importante, que incluso nuestras experiencias más dolorosas pueden transformarse en algo valioso si estamos dispuestos a aprender, crecer y usar ese crecimiento para ayudar a otros. Los 100.000 euros fueron recuperados hace mucho. La amistad perdida nunca sería restaurada. Pero la persona en la que me había convertido, fuerte, sabia, compasiva pero con límites claros, esa era la verdadera ganancia que ninguna cantidad de dinero podría comprar y ninguna traición podría quitarme.